Mis hermanos, qué bueno saludarles hasta ahora, qué bendición hoy a mitad de semana ver la bondad de Dios sobre nosotros. Mis queridos hermanos, qué agradable es saber que Dios ha sido bueno en nuestra vida. Hoy nuestra reflexión tiene como título: ¿si aprendemos a esperar en Dios? Es una interrogación que debemos hacernos nosotros. ¿Si aprendemos a esperar en Dios? Para ello, vamos a estar atentos al Salmo número 130. Salmo número 130, donde el Señor va a estar hablándonos y enseñando nuestra vida. Así que atento, listo, porque el Señor quiere hablar a tu corazón. El Salmo número 130 nos dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su alma he esperado. Mi alma espera de Jehová más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Este es un texto muy particular y, como nos podemos dar cuenta, la palabra que más se repite en este texto es esperar. Esperé, esperamos, espero, he esperado. En nuestra vida cristiana, cuando hablamos de un crecimiento espiritual o de movernos hacia nuevos niveles espirituales, debemos tener en cuenta que solo es posible cuando desarrollamos dependencia y fe plena en Dios y aprendemos a esperar en Él. Y quizás nos preguntamos, ¿por qué razón esperar en Dios es íntimamente ligado con el desarrollar la fe? La respuesta es sencilla: prendernos de la mano de Dios y creer que algo especial ocurrirá forma parte del proceso en el que renunciamos a la duda y nos despojamos de tanto racionalismo y comprendemos que el supremo hacedor tiene su propio tiempo para hacer las cosas. El problema radica es que generalmente nosotros no queremos esperar, nosotros nos desesperamos. Nos enseñaron a no esperar, nos enseñaron a que todo es rápido, no nos enseñaron a esperar, no nos enseñaron a hacerlo y queremos que todo sea ya, todo sea en el instante. Así que vamos a estar atentos aprendiendo y qué es lo que el Señor quiere hablarnos en este tema. El primer beneficio es que podemos crecer. Cuando somos impacientes, Dios trata con nosotros y nos enseña que debemos esperar. La palabra paciencia describe la capacidad que posee un sujeto para tolerar, atravesar o tolerar una determinada situación sin experimentar nerviosismo o sin perder la calma. Ojo, un individuo con paciencia es aquel que no suele alterarse. Cuando somos impacientes, cuando nos alteramos porque no vemos las cosas ya y no vemos que las respuestas se están dando ya, Dios nos trata y nos enseña a esperar. Y cuando aprendemos a esperar en Dios, reconocemos que Él es soberano y que Él tiene el control de todas las cosas y que Él tiene el poder. Esperar me lleva a entender que Dios es el que tiene el control, es el que tiene todo en orden, porque cuando llega la bendición a nuestra vida es Dios el que la ha traído a su momento, a su manera, porque Él quiso. Y Dios responderá a nuestro clamor. Y esa era la razón por la cual debemos aprender a esperar, como lo hizo Jacob. Génesis 49:18 nos dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Jacob está recalcando que Dan, la tribu de Dan, o los descendientes de Dan, Dan llegaría a ser un gran líder, pero solo si ponía su confianza en Dios, no en su fuerza natural ni en sus capacidades. A los que son fuertes, tal vez atractivos, tal vez talentosos, les suele ser más fácil confiar en ellos mismos que en confiar en Dios. ¿Quién fue el que le dio los dones? ¿Quién fue el que le dio los talentos? ¿Quién fue el que le dio las cosas buenas?
Ojo, no olvide agradecer a Dios por lo que usted es, o por lo que usted tiene, o por las cosas que usted ha recibido, para que su confianza no se extravíe. En muchas ocasiones, esperar en Dios nos tomará toda la vida. Salmo 119, 166 dice: tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Y quiero recalcar aquí algo. Al hablar de los mandamientos, se está hablando de la palabra de Dios general. Recordemos que el Salmo 119 es un salmo escrito para enseñar sobre la importancia de la palabra de Dios. Se habla de palabras, se habla de ley, se habla de mandamientos, se habla para decir la palabra de Dios. Y esperar en Dios implica ser fieles a su palabra. Implica estar dispuestos a cumplir con lo que Dios ha dicho que hagamos. Esperar en Dios implica aprender en cada etapa de nuestra vida. No podemos quedarnos en lo antiguo. Es necesario que avancemos en nuestra vida. Así como físicamente no podemos quedarnos como niños, es necesario el crecimiento, y sin crecer no vemos un desarrollo. Así sucede en la vida espiritual. Es necesario un crecimiento. Entonces, si aprendemos a esperar en Dios, aprendemos a madurar, a ser pacientes, a entender que Dios es el que responde, que Dios es soberano. Pero mientras esperamos, apliquemos, vivamos la palabra del Señor. El segundo elemento, el segundo aprendizaje, es que si esperamos en Dios, Él no permitirá que nosotros quedemos avergonzados. Una cosa, como padres, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a esperar en Dios. El Salmo 22, versículo 4 nos dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Como padres debemos enseñar a nuestros hijos la confianza en el Señor. David, el salmista, estaba trayendo a su memoria el resultado de aprender a esperar, el resultado de esperar en Dios, y es que fue la libertad del pueblo. Y quien aprende a esperar en Dios no quedará avergonzado. El mismo capítulo 22, el siguiente versículo, el 5, dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ojo, y quiero que esta frase te la lleves en tu corazón. Nunca nadie que esperó en Dios fue avergonzado de su esperanza. Nunca nadie que buscó al Señor lo buscó en vano. Nadie que buscó a Dios y que esperó en Él fue avergonzado. Y nadie que lo buscó en vano. Porque Dios responde en el momento oportuno. El reloj de Dios es perfecto. El de nosotros se adelanta, se atrasa. La respuesta de Dios es la que necesitamos, aunque sea diferente a aquello que esperamos. Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene el punto final de las cosas. Y cuando esperamos en Dios, su respuesta nos lleva a encontrar la solución. Salmo 25:3 dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. El salmista declara su confianza en Dios y pide que no deje que sea avergonzado. En cambio, los otros, los que confían en sí mismos, los que confían en ellos mismos, ellos sí serán avergonzados. Debemos aprender que quienes viven por fe, mediante la perseverancia en Dios, alcanzaron un crecimiento espiritual en su vida. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La esperanza impide que el cristiano se vuelva perezoso o aburrido. Así como el atleta que se entrena duro y que corre bien recordando que tiene una recompensa. Entonces, si nosotros estamos con nuestra seguridad en nuestra mente y en nuestro corazón, que si vivimos esa vida que a Él le agrada, que Él quiere que tengamos, empezamos a disfrutar y a actuar, a no ser perezosos en pos del premio que nos espera por delante. Entonces, mi querido hermano, no olvidemos que si esperamos en Dios, no quedaremos en vergüenza, porque Él sabe responder a la hora y al momento indicado. Y el tercer beneficio es que podemos avanzar hacia la victoria. Si confiamos en nuestras fuerzas o en las promesas del mundo, podemos caer en fracaso. Salmo 31:6 dice: aborrezco los que esperan en vanidades ilusorias,
mas yo en Jehová he esperado. Ojo, el salmista pone su vida a buen recaudo. La deposita en las manos de Dios, en las manos del único guardián verdadero. Confía en Él, se fía en Él, se entrega a Dios con absoluta confianza. Esperar en Dios demanda que nos fortalezcamos para seguir avanzando hacia la meta, hacia la victoria en toda nuestra vida. Seguimos en Salmo 31:24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Que nadie se desespere, que nadie pierda el ánimo, sino que toda su confianza y todo el ánimo no será perdido si confía en el Señor. Esperar en Dios está ligado al trato de Dios con nosotros, con nuestro carácter. Nos prepara para ir a otros niveles, para llevar a otros niveles, tener un crecimiento en nuestra vida espiritual. Esperar en Dios nos lleva a ver de qué manera lo imposible se torna posible. Cuando esperamos en Dios, desarrollamos fe en Él. Cuando esperamos en Dios, desarrollamos la fe en Él. Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó y oyó mi clamor. El salmista sabe el valor de perseverar en la oración, de confiar en Dios, pues a veces nos ayuda más despacio de lo que deseamos, pero ahora el salmista le alaba. ¿Por qué? Porque esperó, pero dice el texto, se inclinó y oyó su oración. Y qué grande es Dios, que presta atención individual a cada uno de sus hijos. Qué motivo de alabanza y de confianza que Dios se digna en escucharnos a nosotros, que muchas veces no lo merecemos, muchas veces somos indignos de que Dios preste atención a nuestra vida. Pero aún así, dice el salmista, Él se inclinó y Él oyó mi clamor. Y es necesario evaluar cuál es nuestra actitud cuando Dios nos responde de inmediato. Salmo 39:7. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. La fe bíblica enseña que en medio de los enigmas de la vida, frente al futuro, el creyente puede esperar en Dios. Frente a las situaciones difíciles de la vida, el creyente puede esperar en Dios. Cuando oramos o pedimos algo a Dios, no apreciamos una respuesta demorada, queremos ya. Y cuando no sucede, nos inclinamos a desistir. Y olvidamos que el Señor enseñó la importancia, como dijo en Lucas 18, la importancia de orar siempre y no desmayar. Y no es que el panorama esté ensombrecido cuando no hay respuestas inmediatas, es que sencillamente no hemos aprendido a esperar. Y como no hemos aprendido a esperar, es necesario que Dios actúe. Y como decía hace un momento, que Dios se mueva en nosotros para que entendamos la importancia de esperar en Él. Y queremos crecer espiritualmente y queremos crecer, avanzar en niveles. Para ello necesitamos esperar. Es necesario que nos mantengamos firmes e insistamos orando y sin desmayar. Mire, puedes llegar a ciertos niveles superiores si tú aprendes a esperar. Podemos tener un crecimiento espiritual si aprendemos a esperar. Esa decisión toma parte de la consagración a la que estamos llamados por el Señor. Esa decisión de aprender a esperar y mirar el tiempo de Dios como el tiempo perfecto nos lleva a ser consagrados cada día más a Él, porque como estamos esperando, debemos dedicar nuestra vida a Él. Así que mi invitación es, y te hago la pregunta, ¿y si aprendemos a esperar en Dios? ¿Y si aprendemos a esperar en Dios? Y esto nos llevará a crecer, a avanzar en nuestros niveles espirituales, y veremos la obra de Dios en nosotros. Oremos. Señor, necesitamos en este momento, Señor, que nos ayudes. Necesitamos crecer, Señor, en nuestra vida espiritual, y para ello necesitamos avanzar en nuestros niveles espirituales. Pero para poder avanzar necesitamos esperar. Ayúdanos, Dios, a esperar. Que nosotros sepamos que es a tu hora, a tu momento, y no en el que nosotros creemos o pensemos. Es a tu hora, a tu momento, Señor, que vemos la respuesta.
Enséñanos a esperar, Señor. Enséñanos, Señor, a esperar el momento preciso y no desesperarnos. Y que tu gloria y tu presencia sean siempre la luz que ilumine nuestro caminar. Pido por mi hermano, por mi hermana, Señor, que está viendo este mensaje. Quiero pedirte, Dios, que también le toques y llénanos a todos de paciencia para aprender a esperar, no impacientarnos, no desesperarnos y ver tu obra en nosotros, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, no olvides. ¿Y si aprendemos a esperar en Dios? ¿Y si aprendemos a esperar en Dios? Tengamos en cuenta esa pregunta en nuestro corazón. Ha estado con ustedes el pastor Daniel Torrado. Dios te bendiga.